Hola, ¿qué tal están? Hablando de Nicolas Malebranche. Malebranche es un filósofo francés que pertenece a la Escuela Filosófica del Racionalismo y que nace en París el 5 de agosto de 1638. Hijo de Nicolas Malebranche, funcionario de Hacienda del Rey y más tarde consejero de la corte, y de Catherine Marie de Lauzun. Es el último de los 10 hermanos que formarán la familia. Enfermizo y con el tórax defectuoso, se educa en el propio hogar hasta la edad de 16 años. En 1654, algo más afianzada su salud, entra en el colegio parisino de La Marche, donde se imparte una formación escolástica que en realidad le decepciona. En 1656 estudia 3 años de teología en la Sorbona de París. En 1659 muere su madre y pocos meses después también su padre. Malebranche hereda una renta que le permitirá vivir con decoro hasta su muerte. En 1660, tras rechazar una canonjía en Notre Dame, entra como novicio en la Orden del Oratorio fundada en Francia por el cardenal Berillet en 1611, inspirándose en San Felipe Neri. Los oratorianos son sacerdotes que no formulan votos y viven en comunidad con miras a perfeccionar su formación y santidad sacerdotales. En 1661, Malebranche firma el formulario anti-jansenista. En 1664, buscando novedades editoriales, encuentra casualmente el recién aparecido Tratado del Hombre de Descartes, que determina su vocación hacia la filosofía y su conversión al cartesianismo. Ya en su habitación, la lectura de la obra le altera tanto que debe cerrarla varias veces por las violentas palpitaciones que le ocasiona. Se ordena sacerdote y se vuelca en su recién descubierta vocación filosófica. Se consagra durante 4 años al estudio principalmente de la obra de Descartes. En 1668, por medio de eminentes cartesianos como Clercellier, tiene acceso a algunos manuscritos cartesianos como la Recherche de la Vérité, la búsqueda de la verdad por la luz natural o las reglas de la dirección del espíritu, emprende la redacción de la que será su principal obra, la investigación o la búsqueda de la verdad. En 1674 publica anónimamente el primer volumen de la Recherche de la Vérité, que contiene los 3 primeros libros. La obra, cuya autoría es de dominio público, se conoce, se recibe como un gran acontecimiento filosófico y suscita inmediatamente numerosos debates, discusiones y escritos polémicos como los de Foucher y Desgavets. En 1675 publica el segundo volumen de la obra. Desde esta fecha hasta 1712 aparecerán 5 ediciones y en todas ellas introducirá Malebranche modificaciones relevantes. La versión de 1712 se puede considerar la definitiva. Inicia también su relación con Leibniz, entonces en París, al igual que Locke. En 1677 publica Las Conversaciones Cristianas, su primera gran obra dialogada, seguida por sus meditaciones sobre la humildad y la penitencia. En 1679, por mediación de Levasseur, jansenista y malebranchiano, mantiene una entrevista con Arnaud para debatir sobre el problema de la gracia. Malebranche envía luego a Arnaud una copia de su tratado de la naturaleza y de la gracia, que éste no recibe. Los malentendidos suscitados a raíz del incidente precipitarán el enfrentamiento entre ambos. En 1680 se publica el Tratado de la naturaleza y de la gracia. En 1683 publica Las Meditaciones Cristianas. En 1684 se publica el Tratado de Moral. Y en 1685 Arnaud publica un escrito contra el T.N.G. y se demanda la censura de esta obra de Malebranche al Santo Oficio. Las polémicas sobre diversos aspectos de la doctrina de nuestro autor involucran ya a primeras figuras como Bossuet, Fenelon, Bayle, Fontenelle o Leibniz. En 1688 escribe opiniones o matizaciones sobre la metafísica y sobre la religión. En 1689 recibe la visita del depuesto Jacobo II de Inglaterra.
En 1690 el TNG es puesto en el índice. Y ya por último, en 1715, pues escribe Reflexiones sobre la promoción física, su última obra, y muere el 13 de octubre de 1715. A partir de ahora comentaré pues algunas cuestiones de la filosofía racionalista de Malebranche, comenzando por señalar también, en primer lugar, pues lo que se denomina el ocasionalismo de Malebranche. El ocasionalismo es una doctrina iniciada por los seguidores de Descartes y que desarrollará más profundamente Malebranche. Según este filósofo, lo que nos parece ser una acción del alma sobre el cuerpo no es más que una ocasión de la acción divina. En consecuencia, según Malebranche, la acción recíproca del alma y el cuerpo no es sino aparente. Podemos decir que realmente a través de sus textos se puede analizar más su pensamiento racionalista, y voy a centrarme en algunos fragmentos de sus obras. Diríamos que en uno de ellos pues dice lo siguiente, el propio Malebranche: el más bello, el más agradable y el más necesario de todos nuestros conocimientos es sin duda el conocimiento de nosotros mismos. De todas las ciencias humanas, la ciencia del hombre, escribe Malebranche, es la más digna del hombre. Sin embargo, esta ciencia no es la más cultivada ni la más completa que tenemos. El común de los hombres la descuida por completo. Incluso entre aquellos que presumen de ciencia, hay muy pocos que se apliquen a ella, y hay todavía muchos menos que se apliquen con éxito. Unos imaginan conocer bien la naturaleza del espíritu, muchos otros están persuadidos de que no es posible conocer nada de ella, la mayor parte, en fin, no ven qué utilidad tiene este conocimiento y por esta razón lo menosprecian. En realidad, desde la perspectiva de Malebranche, el conocimiento de nuestra naturaleza humana, de nuestros conocimientos, de nuestra capacidad de conocer, podemos decir que es clave para entendernos y sobre todo para también saber conocer, saber entender, saber aprender, etc. En consecuencia, diríamos, el alma humana, la capacidad de conocer, de entender, de comprender, hay que cultivarla a través de los conocimientos y de una manera rigurosa, diríamos, siguiendo los planteamientos en cierto sentido de Descartes, lo que por ejemplo el propio Descartes estableció en su discurso del método, pero también especialmente en las reglas para la dirección del ingenio o del espíritu o de la inteligencia. Diríamos que estos planteamientos son realmente muy importantes también para el propio Malebranche. Por otra parte, también él pues, analiza también la importancia de la geometría y de la matemática, y esto se observa en otro de los fragmentos en los que escribe lo siguiente, Malebranche: explicación de ciertos juicios naturales que nos impiden engañarnos. Yo los llamo naturales porque es el autor de la naturaleza quien nos los da. En este sentido, hay una influencia también de Descartes de lo divino o la divinidad como garantía del conocimiento, claramente. Y dice también Malebranche: cuando vemos un cubo, por ejemplo, es verdad que todos los lados que vemos no son casi nunca de proyección o de imagen de igual tamaño en el fondo del ojo, porque la imagen de cada uno de esos lados que se pinta sobre la retina o nervio óptico es muy parecida a un cubo pintado en perspectiva. Por consiguiente, la sensación que tenemos debería representarnos las caras del cubo como desiguales, puesto que son desiguales en un cubo en perspectiva. Sin embargo, nosotros las vemos todas iguales y no nos equivocamos en absoluto. Ahora bien, se podría decir que esto sucede por una especie de juicio que hacemos naturalmente, a saber, que las caras del cubo más alejadas y que se ven oblicuamente no deben formar sobre el fondo del ojo imágenes tan grandes como las caras que están más próximas. En este sentido, lógicamente, Malebranche no conocía la psicología cognitiva, los avances de la psicología de la percepción, que existen ya en el siglo XX y también en este siglo XXI en el que estamos, y tampoco se conocían en su tiempo cómo es la percepción en el cerebro, los procesos sensoperceptivos que ocurren en la masa cerebral, en algunas partes del cerebro, y eso ya está pues, investigado y analizado actualmente por las neurociencias, también por la medicina, etc. En consecuencia, pues aquí el propio Malebranche insiste
en nuestra capacidad de juicio para ordenar esas imágenes y las distancias de las figuras para que sean iguales a pesar de la perspectiva, cuando eso está hecho en función de determinados procesos químico-eléctricos que suceden en el cerebro, en determinadas zonas cerebrales. Lógicamente, él no conoce este tipo de avances científicos que se han conseguido a lo largo del siglo XIX, XX y XXI y, digamos, lo atribuye a la capacidad judicativa, a la capacidad de juicio que tenemos las personas. Es una explicación perfectamente coherente con lo que se conoce hasta la época. Estamos hablando de que pues el propio Malebranche dice estas cosas en pleno siglo XVII y pues aunque sea a finales del siglo todavía faltan muchos años para que se desarrolle la medicina y la psicología al nivel que tenemos actualmente. En cuanto al análisis malebranchiano de la percepción, habría que decir algo similar. De todas maneras, comentaré algunas cuestiones más en relación con este análisis de lo perceptivo o de la percepción. En otro de sus fragmentos, en otro texto, dice Malebranche: en casi todas las sensaciones hay 4 cosas diferentes que se confunden porque se dan todas juntas como en un instante. Este es el principio de los demás errores de nuestros sentidos. 4 cosas que confundimos en cada sensación, dice Malebranche. La primera es la acción del objeto, es decir, en el calor, por ejemplo, el impulso y el movimiento de las pequeñas partes de la madera contra las fibras de la mano. La segunda es la pasión del órgano del sentido, es decir, la agitación de las fibras de la mano causada por las pequeñas partículas del fuego, agitación que se comunica hasta el cerebro porque de otro modo el alma no sentiría nada. Aquí hay un punto pues muy especial, muy importante, que habría que analizar con más detalle, y es que pues ya reconoce que el alma no siente si no interviene el cerebro, porque el alma está en el cerebro para Malebranche y por lo tanto el alma funciona en relación directa con el cerebro. Diríamos, aquí está afirmando claramente que la capacidad de sentir proviene de la masa del cerebro, de la sustancia material del cerebro, que podemos denominar alma, siguiendo la tradición escolástica, la tradición cristiana y la tradición metafísica o filosófica, diríamos que permanece hasta la vida de Malebranche y posteriormente también, todavía, y en ese sentido hay como una especie de relativa fusión entre lo que representa el cerebro como órgano y lo que representa el alma como capacidad de pensar, de sentir, también de tener emociones, sentimientos, etc. Por otra parte, también en este fragmento habla de la pasión y del juicio y dice Malebranche: la tercera es la pasión, sensación o percepción del alma, es decir, lo que cada uno siente cuando está junto al fuego. En este sentido ya desarrolla pues, una explicación más metafísica y no basada puramente en el cerebro, como en el aspecto anterior que he comentado. Y en la cuarta pues dice que es el juicio, dice Malebranche, que el alma hace de que lo que siente está en la mano o en el fuego. Diríamos que el juicio discrimina o diferencia si esas sensaciones provienen de la mano, provienen del fuego, hace una serie de abstracciones, de diferenciaciones teóricas que están realmente en relación con lo que siente, pues bien sea la mano o siente el cerebro, podríamos decir. En este sentido, también él realiza como una especie de fusión de lo sensorial, de lo emocional, de lo perceptivo y de lo intelectivo o judicativo que se produce a la vez, y dice al respecto: y aquí 4 cosas bien diferentes, como puede verse, que no tenemos cuidado en distinguir y que tendemos a confundir a causa de la estrecha unión del alma y del cuerpo, lo cual o la cual nos impide distinguir bien las propiedades de la materia de las del espíritu. Diríamos que ya se empieza a observar que a veces no es tan fácilmente distinguible lo propio del alma espiritual, del alma inmaterial, de lo relativo a la materia del cerebro y de lo que sentimos por medio del cerebro también. En este aspecto, pues también, siguiendo pues, los planteamientos, en cierto sentido, de Descartes, él pues, desarrolla 4 maneras diferentes de ver las cosas y dice Malebranche: la primera es conocer las cosas por ellas mismas.
en el sentido de conocer las cosas por observación, por experiencia, sin confundirse, sin engañarse por causa de los sentidos. La segunda, dice Malebranche, es conocerlas por sus ideas, es decir, como yo lo entiendo aquí, por alguna otra cosa que sea diferente de ellas. Con las ideas, con los conceptos, nombramos las cosas reales, lo que sucede, las situaciones, etc. La tercera, dice, es conocerlas por consciencia o por sentimiento interior, y la cuarta es conocerlas por suposición o por conjetura. Esto también lo expresa de forma bastante clara, siguiendo los planteamientos del racionalismo. No hay que olvidar que Malebranche afirma un racionalismo ocasionalista. O incluso también en otro fragmento pues habla Malebranche de los errores de la vista en relación con la extensión en sí. En este sentido, pues esto supone una reafirmación de lo que dice Descartes, el fundador del racionalismo moderno, cuando decía que los sentidos nos engañan en muchas ocasiones. Y así lo señala también de forma similar el propio Malebranche cuando escribe: muy a menudo, con las lentes, se ven animales mucho más pequeños que un grano de arena que es casi invisible. Se está hablando aquí más bien del microscopio o de las lupas, etc. Se han visto incluso 1000 veces más pequeños. Aquí ya hay una referencia muy clara al microscopio. Estos átomos vivientes funcionan también como los otros animales. Tienen pues piernas y pies, huesos en las piernas para sostenerlos, o más bien sobre las piernas, porque los huesos de los insectos son su piel. Tienen músculos para moverlas, tendones e infinidad de fibras en cada músculo y, en fin, tienen sangre o espíritus animales extremadamente sutiles y fluidos para llenar o mover sucesivamente estos músculos. Como se puede ver, hay una interpretación de estos animales microscópicos como si fueran animales vertebrados, con patas, con huesos, con piernas, con pies. Hay una asimilación de la vida microscópica con la vida humana. Vemos aquí todavía la influencia de nociones de tipo metafísico y de tipo puramente espiritualista, claramente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.